único que querría agregar... Empecé a grabar, perdón. Perdón, sí. Lo único que querría agregar que este año en el Congreso de la APA fue un tema relevante por la aparición de nuevas moléculas a las que estas doctoras se van a referir. Bueno, voy a presentarlas, son la doctora Sofía Luján y la doctora Cecilia Berrospe. La doctora Luján es médica de la Unidad de Medicina del Sueño en FLENI, especialista en neurología, acreditada en Medicina del Sueño por la Asociación Argentina de Medicina del Sueño y es miembro del grupo de trabajo de Medicina del Sueño de la Sociedad Neurológica Argentina. El Fellowship en Medicina del Sueño en el Hospital Italiano y tiene una diplomatura en Medicina del Sueño en la Universidad Austral. La doctora Cecilia Berrospe es médica coordinadora de la Unidad de Medicina del Sueño de FLENI, especialista en clínica médica y neurología. Es miembro acreditado meritorio en Medicina del Sueño por la Asociación Argentina de Medicina del Sueño, es secretaria de dicha asociación y miembro del grupo de trabajo de Medicina del Sueño de la Asociación Neurológica Argentina, además de ser docente en el curso de Medicina del Sueño de la Universidad Austral. Así que la verdad que podemos dar comienzo a la actividad. Creo que Sofía, vos vas a empezar. La tengo que habilitar ahora para compartir. Bárbaro. Sofía, Perdón, quería hacer una aclaración, quería hacer que no soy miembro de la Universidad Austral, no soy docente de la Universidad Austral. Quería agradecer también por la charla, por la invitación, y que ahora sigue Sofía. No quería robar títulos. Bien. A ver, fíjate, Sofía. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Trato de compartir. Por favor. Para que voy a ver si te habilito acá. No podés, ¿no? ¿Todavía? A ver. No, me dice el anfitrión inhabilitó. A ver, te hago como anfitrión. Ahora sí. Bien. Bueno, ahora ustedes están viendo mi presentación, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, aprovecho para saludarlos y lo que yo voy a hacer es primero una introducción a algunos aspectos importantes del diagnóstico y del abordaje del insomnio y posteriormente avanzar en lo que es el tratamiento no farmacológico. Y la doctora Berrospe después continúa con innovaciones en el tratamiento farmacológico. Bueno, en relación a los criterios diagnósticos del insomnio crónico, obviamente son ampliamente conocidos por todos ustedes, pero lo importante para recordar, para después retomar más adelante, es que tanto el diagnóstico por el DSM-5 o 4 o por la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño hace hincapié en estas tres características: dificultad persistente para dormir, oportunidad adecuada de dormir y disfunción diurna. Tenemos que saber que los pacientes con insomnio tienden a sobreestimar la cantidad de tiempo que tardan en conciliar el sueño y a subestimar el tiempo total de sueño en comparación con los datos objetivos de ese mismo paciente en una polisomnografía o en una actigrafía.
Esto es importante porque más allá de la cantidad de horas que realmente el paciente duerma, nosotros tenemos que dirigir nuestro tratamiento, evaluación, seguimiento del insomnio en la percepción que tenga el paciente sobre su sueño y sobre su problema de sueño. La historia natural que justifica un poco la alta prevalencia de esta entidad es que el insomnio suele ser una afección persistente o recurrente, va a tener exacerbaciones que están relacionadas con factores estresantes médicos, psiquiátricos o psicosociales, y los pacientes con insomnio crónico en general van a desarrollar problemas de comportamiento o de adaptación asociados a su falta de sueño, que van a también contribuir a perpetuar y a mantener el síntoma. En relación a esto hay distintos modelos. El clásico de Spillman lo que nos habla es de 3 grupos de factores, unos factores predisponentes, unos precipitantes y uno perpetuante. En este esquema, que es uno de los esquemas de sus trabajos modificados, lo que nos habla es que en una fase preclínica, un individuo que todavía no ha tenido episodios de insomnio ya tiene sus factores predisponentes. En un episodio de insomnio agudo, lo que tiene son sus factores predisponentes y agrega algún factor precipitante. Y a medida que el insomnio se va cronificando, los factores predisponentes continúan presentes, los precipitantes cada vez van a ir teniendo como menos relevancia en ese cuadro, y lo que va teniendo más protagonismo son los perpetuantes. Este es otro modelo, en este caso el cognitivo-conductual de Morin, donde habla de que los pacientes insomnes tienen activación aumentada o en realidad distinta a un paciente sin insomnio, es activación emocional, cognitiva o fisiológica. Tiene cogniciones disfuncionales respecto a su sueño, o sea, está preocupado acerca de cómo duerme, de cuánto duerme, tiene pensamientos reiterativos sobre las consecuencias del insomnio, tiene expectativas poco realistas sobre su sueño y hace atribuciones erróneas o magnifica la situación. Además tiene hábitos desadaptativos, pasa un tiempo excesivo en cama, tiene horarios irregulares de sueño, hace siestas durante el día, y todo esto quizás termina en un momento, o sea, el último momento del día, adquiriendo actividades que van a terminar siendo incompatibles con el sueño. Por ejemplo, pasa todo el día en la cama, trata de dormir, se despierta a las 9 de la noche, come, usa la computadora, habla con su familia, y todo eso que resulta muy activante termina también empeorando la posibilidad de dormir esa noche. Y obviamente tiene consecuencias de todo este cuadro, con alteraciones del estado de ánimo, fatiga, disminución del rendimiento y malestar social. Este modelo no es tan lineal o aritmético, sino que dice que cada uno de estos grupos de factores pueden estimular o empeorar a los otros grupos y al insomnio en sí mismo. Es importante que se describe una vulnerabilidad al insomnio, y esa vulnerabilidad en distintos trabajos ha coincidido en mayor edad, sexo femenino, especialmente en mujeres peri y posmenopáusicas, haber tenido un episodio anterior de insomnio, tener antecedentes familiares de insomnio, tener predisposición a despertarse más fácilmente, lo que se va a denominar como una hiperarousabilidad, y tener una reactividad aumentada respecto al sueño. Es decir, hay algún evento estresante y eso impacta de manera más fuerte que en otra persona en el sueño de ese individuo. También se habla o se describe en algunos trabajos sobre la vulnerabilidad genética, y esto es que está en estudio, pero bueno, lo que sí se sabe hasta ahora es que la base genética del insomnio no está bien caracterizada, que seguro exista y que probablemente sea compleja. Y en los estudios de asociación del genoma completo se identificaron una gran cantidad de LOCI, pero lo que sucede también es que también están superpuestos con perfiles de riesgo a otras entidades como depresión, ansiedad, neuroticismo, diabetes tipo 2, enfermedad arterial coronaria y bajo bienestar subjetivo. Como factores perpetuantes, los más importantes, tenemos que considerar los hábitos previos al sueño incorrectos, que es esto de horario de alimentación, uso de pantallas, horario laboral, horario de actividad deportiva, horario de actividad social. Todo eso, cuando está muy cerca del horario para dormir, obviamente va a actuar como activante y va a impedir la conciliación del sueño. Además, los pacientes que tienen insomnio crónico tienen conductas inadecuadas
que tratan de compensar la falta percibida de sueño. O sea, el paciente dice, como dormí mal, me quedé más tiempo en la cama, igual no pude dormir, o sí o no, entonces esa noche por ahí trato de recuperar el horario yéndome a acostar más temprano, o empiezan a variar el horario para dormir, unos días, el día que pueden se acuestan muy temprano, el día que no pueden se acuestan muy tarde, los fines de semana intentan estar más tiempo en la cama. Hay intentos de dormir durante el día, como decíamos, y hay, que también actúa como factor perpetuante, cogniciones disfuncionales, lo que describíamos hoy anteriormente, ¿no? Pero preocupación por las consecuencias de ese sueño, o sea, como duermo mal, al otro día voy a rendir menos, me va a costar más mi actividad laboral o social. También aparece durante la noche incluso una rumiación respecto a la historia del insomnio, o sea, me voy a dormir y empiezo a pensar todas las cosas que me pasaron respecto al sueño en el pasado. Y también está descrito el miedo a perder el control sobre el sueño o a no poder dormir más, nunca más, digamos, de manera adecuada. En relación a la comorbilidad con trastornos mentales, el insomnio crónico y los trastornos psiquiátricos coexisten. La mitad aproximadamente de los pacientes con insomnio crónico tienen un trastorno psiquiátrico y a la inversa es mayor, o sea, la mayoría de los que tienen un trastorno psiquiátrico tienen como síntoma insomnio. Y en los estudios prospectivos se ha demostrado que las personas con insomnio tienen un riesgo significativamente mayor de otro trastorno, por ejemplo, depresión. En relación a estas tres entidades, depresión, ansiedad y trastorno por estrés postraumático, es interesante que en los pacientes con depresión hay una superposición diagnóstica. Obviamente el insomnio forma parte de los criterios de diagnóstico de la depresión. Y cuando nosotros vemos un paciente que tiene depresión y que tiene insomnio, tenemos que saber que ese paciente puede tener algo que se llama insomnio paradojal, que ahora ya no está incluido dentro de la clasificación internacional de trastornos del sueño, pero sí continúa como síntoma. O sea, el insomnio paradojal es el paciente que refiere que no durmió y nosotros le hacemos un estudio y vemos que durmió. O refiere que durmió muy pocos minutos y vemos que durmió muchos. Otra cosa que vemos en la polisomnografía es el aumento del sueño REM o la disminución en la latencia del REM. Estas tres características, o sea, que exista sueño aunque el paciente no lo haya percibido, que haya más sueño REM o que ese sueño REM aparezca más precozmente a lo largo de la noche en el estudio de sueño, son características entonces propias de la depresión y su coexistencia con insomnio. En relación al sueño de un paciente con ansiedad e insomnio, vamos a ver mayor alteración subjetiva del sueño en estos pacientes, una disminución del tiempo total de sueño y de la continuidad del sueño mayor. Es decir, hacemos una polisomnografía y vemos que estos pacientes, si bien refieren que duermen mal, y ya lo habían referido, quizás duerman peor los pacientes con insomnio ansiosos que los que no tienen criterios de ansiedad o tienen menores puntajes en las escalas. Y en la polisomnografía vemos que el tiempo total de sueño, o sea, el tiempo que efectivamente durmió, es menor respecto al resto de los insomnios, y el sueño es más fragmentado. Hay más despertares que en la polisomnografía van a resultar espontáneos. Y en el trastorno por estrés postraumático vamos a ver como características también comunes o frecuentes, pesadillas, y que el paciente empiece a desarrollar miedo a volver a dormir para no experimentar esas pesadillas. También saber que los pacientes con insomnio informan un aumento de la fatiga, de la confusión, de la tensión, de la ansiedad y las escalas de ansiedad y depresión, perdón. Entonces, mayor respecto a los controles sin insomnio. Todo esto contribuye a una disminución de la calidad de vida y a un rendimiento degradado. Pero, en relación puntualmente a la función cognitiva y el rendimiento, si bien el paciente en sí mismo termina perpetuando su insomnio porque esto en particular lo preocupa, hay que saber que los insomnios tienden a sobreestimar la magnitud del déficit en el rendimiento diurno y a sobreestimar el insomnio. Esto se describió uno de los ensayos que lo describió es este que puse acá abajo, pero lo interesante es eso, es aparentemente el hiperalerta que tiene el insomnio durante el día hace que los puntajes en rendimiento cognitivo no sean tan bajos como el paciente siente o percibe durante el día.
Y en un metaanálisis de 24 estudios, que es el de la cita, encontró pequeñas diferencias en la memoria episódica, en la resolución de problemas y en la memoria de trabajo entre pacientes que tienen insomnio y que no lo tienen. Lo que sí se demostró es que los pacientes con insomnio, sobre todo aquellos que tienen realmente un bajo tiempo total de sueño, tienen un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Puntualmente, nosotros para abordar la consulta del insomnio crónico tenemos que desarrollar obviamente una anamnesis y evaluar qué estudios complementarios vamos a pedir a ese paciente. En relación a puntos importantes de la anamnesis, tenemos que interrogar sobre el horario en el que se acuesta, el horario en el que se levanta de la cama, el número, horario y duración de siestas que haga o de intentos de dormir durante el día. Tenemos que interrogar y diferenciar si el paciente durante el día tiene fatiga o tiene somnolencia. Tenemos que interrogar sobre sus hábitos diurnos y nocturnos, horario laboral, horario de ejercicio, frecuencia del ejercicio semanal. ¿Qué cena? ¿A qué hora cena? ¿Qué hace después de cenar? ¿Usa pantallas? ¿Trabaja? ¿Mira televisión? Lo que sea. El tiempo que pasa en la cama, las actividades diurnas que tenga, el consumo de café, tabaco, alcohol, fármacos o adicción. Vamos a evaluar también si decidimos realizar algún tipo de examen complementario. Podemos pedirle al paciente que complete un diario o agenda de sueño. Hay de distintas formas, hay guiados por preguntas o hay gráficos. La idea es recabar, obviamente es un registro subjetivo del tiempo que pasa en la cama, el tiempo que tarda en dormirse, la cantidad de horas que duerme, la cantidad de despertares y si duerme durante el día. Vamos a ver si necesitamos estudiar síntomas respiratorios o motores, y para eso tenemos cuestionarios, tenemos obviamente a disposición estudios. Movistar. Hola, perdón. Sí, no, entró alguien. Le pedimos por favor perdón. si silencian sus Pensé que me querían hacer una pregunta. Aprovecho para decir que obviamente me frenan y me preguntan lo que necesiten. Pero bueno, entonces en estudios complementarios también disponemos de la actigrafía, que es un registro ambulatorio de los ritmos que va a tener el paciente. Se pueden hacer general 48 horas, 7 días o 15 días. El sensor es un reloj y se va a registrar, el paciente tiene que hacer de manera simultánea un diario o agenda de sueño, porque obviamente no, el actígrafo, si bien estima la quietud, digamos, relaciona la quietud con el sueño y estima entonces el tiempo de sueño, no es una medida objetiva del tiempo de sueño. En relación a la polisomnografía, sí, obviamente va a incluir la medida objetiva del sueño, el tiempo que tarda el paciente en dormirse, el tiempo total de sueño, los despertares, y fundamentalmente nosotros hacemos este tipo de estudios en los pacientes insomnes para evaluar la presencia de trastornos respiratorios durante el sueño o de movimiento. Y en algunos pacientes que tengamos sospecha de que pueda ser un insomne, pero en realidad no ser un insomnio, sino ser un insomnio en contexto de narcolepsia, podemos hacer también un estudio de la capacidad de dormir durante el día, que es el tiempo de latencias múltiples al sueño. El test de latencias múltiples al sueño. Esta es una diapositiva que heredé de Cecilia y me pareció interesante y gráfica porque, digamos, no es lo mismo un paciente que venga y me dice duermo mal y poco, y el paciente de repente es anciano, o está preocupado, o yo le hago un estudio de sueño y veo que que tiene interrupciones en la actividad del sueño, tiene despertares, pero estos despertares tienen una causa respiratoria, o estos despertares tienen una causa de movimiento, que es lo que vemos acá, o hago un estudio de su capacidad de dormir durante el día, que es que es el test de latencias múltiples al sueño, y veo que cumple criterios de narcolepsia. O si el paciente tiene lo que se llama un trastorno del ritmo circadiano, o si es un paciente que está sobreexigido por su situación de rendimiento laboral o social, si tiene dolor, si está embarazada, si usa pantallas durante la noche, si usa fármacos, ¿sí? o tóxicos o alcohol. En respuesta a la pregunta de cuántas horas tengo que dormir, la Sleep Foundation recomienda para adultos
más allá de 18 años, hasta 64, entre 7 a 9 horas, pudiendo entender como suficiente también 6 horas, mientras que el adulto mayor de 65 años va a ser un poquito menos, de 7 a 8, pudiendo aceptar entre 5 a 6. Esto es importante porque decimos, bueno, una persona que duerme menos de lo recomendado puede ser un insomnio, pero también puede ser un dormidor corto, que significa una persona sana que duerme regularmente menos de 7 horas por noche y no tiene necesidad de recuperar las horas para sentirse descansado. Estos individuos a menudo van a informar una tendencia siempre dormí mal, o sea, de por vida, y en general también pueden contar una historia familiar de dormir poco. Siempre dormí mal, no, perdón, siempre dormí poco, porque ellos no tienen puntuaciones negativas respecto a su sueño. Y lo otro que no tienen son repercusiones diurnas, por eso no cumplen criterios de insomnio. Otro cuadro que tengo que tener en mente como diagnóstico diferencial es el síndrome de sueño insuficiente, que es lo que sucede cuando existe una falta de oportunidad para dormir, que puede ser por una restricción voluntaria, por el trabajo, por la cantidad de actividades diurnas. En general esto muchas veces no es reconocido por el paciente y tiene dos características que tenemos que distinguir en la anamnesis. Una es que durante el día tiene sueño. Los pacientes con insomnio en general tienen fatiga o cansancio, pero no tienen sueño. Si tratan de dormir, en general durante el día tampoco pueden dormir, mientras que estos pacientes con sueño insuficiente tienen sueño y sí pueden dormir. Entonces, cuando nosotros interrogamos qué hace un día que no trabaja o que no tenga que cumplir una actividad que cumple en general muy temprano, esos días duermen. Y la latencia del sueño, o sea, el tiempo que tardan en dormirse, es normal o abreviada, o más corto. Otro cuadro que tengo que tener en cuenta como diagnóstico diferencial es la alteración del ritmo circadiano, sobre todo dos de sus, digamos, síndromes, que uno es el retraso de fase y el otro es el adelanto de fase. En el retraso de fase el paciente me va a decir, me cuesta conciliar el sueño, y yo lo puedo interpretar como un insomnio, pero después termino evaluando o encontrando en ese paciente que ese paciente me dice, por ahí me duermo a las 3, 4 de la mañana, y cuando tengo que despertarme a las 7 o a las 8 para trabajar, no me puedo despertar. Y si yo no me tuviera que despertar, podría dormir un poco más, o tengo somnolencia durante el día. Entonces ese paciente no tiene insomnio, sino que tiene retraso de fase. Eso obviamente también se completa la evaluación con una polisomnografía. Y el adelante de fase es la inversa, es un paciente que dice me despierto a las 5 o 6 de la mañana y ya no puedo dormir más, y no debería despertarme, podría aprovechar ese tiempo, y cuando nosotros evaluamos es un paciente que se duerme a las 8 de la noche. Otro grupo de pacientes que no cumplen criterios con insomnio y que en realidad es más parte de la fisiología de un individuo en sí es el adulto mayor. El adulto mayor tiene cambios en sus ritmos circadianos, sobre todo en general adelanto de fase. Tiene condiciones psicosociales particulares, como es la jubilación, el cese de actividades, las hospitalizaciones, enfermedades clínicas. Suelen tener nicturia o dolor, pueden padecer duelos por la muerte del cónyuge o de familiares o amigos, tienden a estar en reposo o a inactividad prolongada, y además utilizan polifarmacia o tienen ya un historial inadecuado de hipnóticos o de fármacos para dormir. Fuera de ese grupo de entidades que describimos como diagnósticos diferenciales, otra cosa importante en un paciente que consulta por insomnio es evaluar si tiene como comorbilidad en su insomnio algún tipo de trastorno del sueño. Sobre todo, por ejemplo, en este caso, hablando de síntomas respiratorios, de alteraciones respiratorias durante el sueño, como es el síndrome de apneas y hipopneas durante el sueño. Este paciente me va a referir un sueño fragmentado, poco reparador, y lo que tengo que saber es que va a tener somnolencia diurna, va a tener ronquidos, o algunas complicaciones de las apneas, como hipertensión, arritmias o nicturia. Las mujeres pueden no tener los síntomas típicos y pueden consultar exclusivamente por insomnio, o por síntomas de depresión, o por sensación de sueño no reparador, o por el día, o por cansancio durante el día, que no es reconocida como somnolencia a veces por las mujeres, o palpitación. Y hay como un subgrupo también de mujeres que no llegan a tener, digamos,
criterios diagnósticos de apneas o de hipopneas, pero en la polisomnografía se da un trazado con aumento de la resistencia en la vía aérea. Esto es como que hay que hacer un mayor esfuerzo y, para que ingrese el aire, y esto se asocia a microdespertares. Estos pacientes van a tener fatiga, van a tener cansancio, van a tener insomnio, cefalea, dolores musculares, ansiedad. Y es importante diagnosticar la comorbilidad porque son pacientes que si yo los expongo a tratamientos farmacológicos o no farmacológicos del insomnio, no voy a tener un buen resultado porque tienen una causa orgánica para la fragmentación de su sueño. En esta misma línea, otras entidades que tengo que diagnosticar es el síndrome de piernas inquietas o el síndrome de movimientos de piernas durante el sueño, movimientos periódicos. Estos pacientes de un 80 a un 86% tienen insomnio de conciliación o de mantenimiento. Van a referir durante el día fatiga o somnolencia, y si en el paciente tengo síndrome de piernas inquietas, que es la sensación que se percibe durante la espera del sueño, de incomodidad, de inquietud, que se asocia a aumento del movimiento, que en general mejora esa sensación cuando el paciente mueve las piernas o cuando se para y camina, ese paciente puede venir a consultarme por un insomnio de conciliación, pero lo mismo, no va a responder a las terapéuticas solo para el insomnio, hay que detectar y tratar el síndrome de piernas inquietas. Y en los pacientes que no refieren esa inquietud durante la vigilia, nosotros podemos hacer un estudio de sueño y encontrar movimientos periódicos de miembros inferiores. Esos movimientos periódicos pueden o no actuar como un factor de fragmentación del sueño y entonces presentarse como insomnio de mantenimiento. Esto me pareció importante, sobre todo por el contexto de esta charla, fármacos asociados a movimientos periódicos de piernas. Díganme si no es una situación frecuente que un paciente que yo estoy viendo por insomnio recibe algún tipo de psicofármacos de esta lista: escitalopram, citalopram, fluoxetina, paroxetina, sertralina, venlafaxina, mitriptilina, nortriptilina, mirtazapina, metoclopramida, bupropio, levotiroxina. Fuera de la metoclopramida o de la levotiroxina, que los incluí porque son dos fármacos ampliamente utilizados, el resto pueden ser fármacos que estén en este contexto del paciente con trastorno crónico del sueño. Entonces es importante, si yo nunca lo tuve en cuenta, realizar una polisomnografía bajo el uso de estos fármacos y evaluar si puede estar teniendo movimientos que fragmenten su sueño. Y como otra comorbilidad en relación a trastorno del sueño está la narcolepsia. La narcolepsia es importante entender que el paciente puede consultar por insomnio porque tienen un sueño fragmentado durante la noche. Cuando nosotros hacemos la anamnesis y todas las preguntas que dijimos, vamos a ver que la cantidad de sueño por día es normal, porque recupera, porque duerme más horas, porque duerme siesta, pero el sueño va a estar fragmentado. El paciente va a tener somnolencia diurna y ataques de sueño, que esto no es común de ver, obviamente en un insomnio, dijimos sí fatiga, pero no somnolencia, y va a tener otras características del cuadro de narcolepsia: parálisis de sueño, alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, cataplejía, que es la pérdida del tono motor en relación a alguna situación emocional, conductas automáticas o esta sensación como de borrachera o con pérdidas de la memoria en baches, fragmentación del sueño, pesadillas. Y es un paciente que entonces, si yo detecto o tengo la sospecha de que puede tener narcolepsia, tengo que estudiarlo con un estudio de sueño nocturno y diurno. Otras comorbilidades muy frecuentes son el dolor crónico y el reflujo gastroesofágico. Debido a la frecuencia pueden estar asociadas, o sea, el paciente puede tener dolor y puede tener reflujo gastroesofágico y además puede tener otra causa que esté dificultándolo para dormir. Entonces lo tengo que tener en cuenta, pero tengo que pensar si es la única causa que le está generando síntomas de insomnio. Por ejemplo, eso me puede servir evaluar si en algún momento, cuando este factor está controlado, duerme bien. Si de repente duerme mal, probablemente también tenga insomnio. Medicaciones y sustancias que pueden contribuir al síntoma: antidepresivos, sobre todo los más activantes, estimulantes, cafeína, metilfenidato, anfetaminas, efedrina, cocaína, descongestivos, venta libre, pseudoefedrina o fenilefrina,
analgésicos, oxicodona o codeína, medicaciones para trastornos cardiovasculares como los beta bloqueantes, los alfa-agonistas, diuréticos o estatina, y la teofilina también pueden contribuir, los corticoides también pueden contribuir. Otra cosa que tengo que evaluar en la situación del paciente insomnio es cómo es el ambiente donde duerme, cómo es la luz de ese lugar, si está bien con cortinas o con persianas o ventanas, cómo es la temperatura y cómo es el ruido. En relación a la temperatura, después lo vamos a ver bien, pero en general la gente tiende como a poner más calor en la temperatura de la habitación y eso suele ser en detrimento de la calidad de sueño. Tenemos que averiguar también si ese paciente duerme solo o acompañado en la cama o en la habitación, su sensación de seguridad en el momento de ir a dormir, eso también es importante, o si actúa como rol de cuidador de alguna persona. Porque si un paciente está inseguro o si un paciente está a la expectativa de que otra persona lo pueda llamar, obviamente su calidad de sueño no va a ser igual que si no lo tiene. En relación al tratamiento, para empezar a hablar del tratamiento, si bien los pacientes piensan en esto, sean los fármacos, y nosotros tenemos que pensar en todo el resto, tenemos que pensar en el tratamiento no farmacológico o en la combinación de los dos tratamientos. Y nuestro objetivo del tratamiento del insomnio es mejorar, obviamente, la calidad y la cantidad del sueño, pero también mejorar la percepción que el paciente tenga de su sueño, modificar hábitos inadecuados, reducir el estado de hiperalerta, modificar creencias y actitudes que el paciente adquirió a lo largo de su periodo de insomnio y educar y mantener la mejoría que logremos a largo plazo. Para eso siempre es muy importante y es en realidad lo que más tiempo nos lleva, pero cuando funciona bien, es brindar información. O sea, hay que hablar con el paciente y explicarle cómo es el sueño normal, cómo es el sueño en la tercera edad, en el embarazo, en la mujer perimenopáusica. Hay que hablar de la cantidad de horas necesarias, pero también de las variaciones individuales de esa cantidad de horas. Hay que plantearle expectativas reales a los pacientes. Hay que hablar de la influencia de las actividades diurnas en el sueño y también hablar del sueño en el desempeño diurno. Hay que hablar sobre la importancia del condicionamiento que pueda estar actuando en un paciente que viene durmiendo mal y que tiene siempre los mismos hábitos respecto a su forma de seguir durmiendo igual, probablemente. Hay que hablar sobre los procesos mentales que causan la aparición de este círculo vicioso. Por ejemplo, lo que decíamos hoy, un paciente se va a preocupar porque el otro día no va a rendir bien porque no está durmiendo bien, y esa preocupación aparece en el momento de ir a dormir, entonces aumenta la alerta, disminuye la capacidad de dormir, obviamente termina durmiendo menos y el otro día termina estando más sintomático, entonces eso refuerza el pensamiento y esa noche la vuelve a tener y así en un círculo vicioso. Y después también hablar sobre efectos reales de la medicación, hablar sobre el uso de sustancias o el uso de alcohol. Sobre el alcohol es muy importante porque hay una gran proporción de pacientes que utilizan el alcohol para dormir. De hecho, incluso hay gente que cuando uno pregunta en la anamnesis si ha usado algo para dormir, responden que sí, que toman alcohol y que toman whisky. La realidad es que el alcohol puede generar una somnolencia inicial, a eso hay que decirle al paciente, pero para esa sensación de somnolencia se desarrolla tolerancia, o sea, cada vez necesito más dosis para experimentar esa sensación, y a la vez el sueño en un paciente que se indujo el sueño con alcohol es un sueño más fragmentado y de menor calidad. Y todo eso hay que decírselo al paciente. Después también tenemos que instruir sobre higiene de sueño, que es uno de los primeros pilares del tratamiento no farmacológico del insomnio. Obviamente es uno de los pilares, hay otros, y la verdad es que tenemos que tomar como distintas estrategias a la vez. La higiene del sueño sola en sí misma no va a contribuir a la mejoría total, pero todos los pacientes con insomnio deben conocer estas indicaciones. Por un lado, mantener horario fijo para dormir, o sea, evitar esto que dijimos que el paciente desarrolla como una adaptación, evitarlo. Decir, bueno, no, la oportunidad de dormir es de tal hora a tal hora, consensuar esa oportunidad de dormir con el paciente y explicar que si un día no se logró dormir porque hubo insomnio, porque se durmió mal, igual cuando
finaliza esa oportunidad de dormir, hay que levantarse de la cama. Y hay que tratar de no variar tanto los horarios los fines de semana respecto a los días de semana, o los días no laborables respecto a los laborables. Hay que evitar tiempo en cama despierto. Esto es otra cosa que hace el insomnio cuando el insomnio se cronificó. En la cama, mira televisión, come, trabaja, responde mails, habla con los familiares. O sea, la realidad es que pasa mucho más tiempo en la cama, lo cual contribuye a que la eficiencia de sueño, que es el tiempo en cama, en relación al tiempo que verdaderamente se duerme, disminuye cada vez más. Entonces, esto refuerza la percepción de la mala calidad de sueño por el paciente y termina también transformándose en un círculo vicioso. Esto hay que explicarles que no es favorable. De la misma manera, por lo menos durante el tratamiento del trastorno del sueño, hay que evitar las siestas. Y si fueran a ser necesarias las siestas, hay que explicarles, porque a veces los pacientes dicen, bueno, pero me despierto a las 6, es muy temprano. Bueno, entonces en ese caso, la siesta tiene que ser muy breve, más o menos a un horario fijo, y más o menos a un horario fijo quiero decir, qué sé yo, por ejemplo, consensuar con el paciente, decir a las 14 horas, y de una duración fija también. Lo otro que hay que enseñar al paciente es a evitar bebidas estimulantes, porque es otra cosa que actúa como cíclica en el insomnio. Como dormí mal, tomo 10 cafés por día, y entonces esa noche también duermo peor, y así sucesivamente. Y hay que hablar de también la tolerancia que va a desarrollar el paciente a las sustancias estimulantes, y que cuando las quiera dejar tiene que ser de manera paulatina, porque hay tolerancia y dependencia. Hay que educar sobre la necesidad de realizar ejercicio, idealmente todos los días, idealmente al aire libre, idealmente durante la mañana o el mediodía. Pero bueno, el ejercicio, además de actuar como ansiolítico, también aumenta la deuda de sueño y aumenta el ritmo circadiano o la cronoorientación, digamos, de los ritmos circadianos. Hay que también educar en que la habitación, como dijimos, tiene que ser fresca y oscura, y que la cena debe ser liviana y alejada de la hora de dormir. Esos son como los principales puntos de la higiene de sueño. Después también tenemos otra herramienta que es el tratamiento cognitivo-conductual, y que está basado en estas conductas y cogniciones aprendidas respecto al sueño del paciente, que en lugar de mejorar su sueño, están contribuyendo a que este trastorno se perpetúe o incluso empeore. Y el otro objetivo es reducir la ansiedad anticipatoria. Para esto hay que hablar sobre los procesos afectivos y cognitivos, hablar sobre las expectativas, sobre las creencias, sobre los pensamientos, identificar y analizar estos pensamientos o estas creencias y construir nuevas conductas. Cada vez hay más evidencia del tratamiento cognitivo-conductual. Ahora incluso hay apps que hacen este tipo de tratamientos de manera, como para hacer un approach a esta estrategia. Pero bueno, obviamente siempre el tratamiento cognitivo-conductual puede ser efectuado de manera presencial, individual, grupal. Ahora también agregamos las herramientas de telemedicina. La terapia de control de estímulos también es otra herramienta que tenemos. Fundamentalmente se basa en que la cama es para dormir. Hay que explicarle al paciente que tiene que esperar el sueño fuera de la cama, y que si no puede dormir tiene que salir de la cama, y romper el condicionamiento entre los estímulos ambientales y el insomnio, y fomentando otros estímulos que lo ayuden a dormir. Otra terapia, y quizás una de las más efectivas cuando se logra, es restringir el tiempo en cama. Esto es, consensuar una oportunidad para dormir con el paciente, como decíamos, decir, bueno, la oportunidad de dormir es de tal hora a tal hora, y hacer que el paciente solo esté en la cama en ese tiempo. Los insomnes tienden a pasar, como dijimos, más tiempo en la cama para compensar el déficit, y eso empeora la eficiencia del sueño. Y esa restricción del tiempo en cama incluso se puede ir restringiendo progresivamente cada vez más, como para generar un estado de privación de sueño. O sea, que ligero, ¿no? Pero dar una oportunidad de dormir de 6 horas y media, o de 7 horas, 6 horas y media, o de 6, así progresivamente. Y esto va a generar que el paciente, cuando se vaya a acostar, se duerma más rápido, la continuidad del sueño sea mejor y el sueño más profundo. También hay técnicas de relajación y respiración.
sirven para controlar la ansiedad anticipatoria, reducir los niveles de activación somática. Tenemos mindfulness, relajación muscular progresiva, respiración diafragmática o respiración abdominal, imaginación dirigida y biofeedback, que son todas técnicas que están como, digamos, a disposición del paciente, deberían ser indicados por un especialista, evaluando un poco si lo que predomina es la ansiedad o esa activación somática, y bueno, evaluar el uso de estas técnicas siempre en contexto de las otras técnicas que hablo. La reestructuración cognitiva también es una estrategia que en general es bastante favorable y tiene que ver con sustituir los pensamientos distorsionados que tenga el paciente por otros pensamientos más racionales, desarrollar la capacidad de identificar las cogniciones que fueron desadaptativas y que hicieron que se terminara en este círculo vicioso, contrastar estas cogniciones con la realidad y generar pensamientos propios por el paciente. Y también tenemos la intención paradójica, que se basa en la ansiedad que le va a generar al paciente no poder controlar el sueño o no poder dormirse en el momento que se quiere dormir, fundamentalmente. Entonces, lo que hacemos es le pedimos al paciente que haga lo contrario, es decir, que se esfuerce en no dormir. En eso se basa la técnica de intención paradójica. Más allá de todo lo que hablamos, hay algunas frases que deberían incluirse en nuestra consulta en el sueño con el paciente, o sea, en nuestra consulta de sueño con el paciente. Siempre tenemos que explicarle al paciente que tiene que tener unas expectativas realistas respecto a la cantidad de horas nocturnas que pueda dormir. Tiene que ver, hay que decirle que tenemos que analizar las causas que él le da al insomnio, porque a veces el insomnio se va a generar por cosas que podemos controlar, por ejemplo el alcohol, y que el paciente no lo entiende como disruptivo, o en cosas que no se pueden controlar, que van a ser episódicas, y también a hablar como que eso puede pasar, algo que dice más adelante, como que una noche mala de sueño no es una catástrofe ni significa que él esté en uno de sus peores momentos. También hay que hablar sobre la importancia relativa que le da el paciente al insomnio, o sea, todo lo que le pasa malo o disfuncional no tiene que ver seguramente exclusivamente con el insomnio, eso también hay que trabajarlo. Y también, bueno, desarrollar como cierta tolerancia a si alguna noche duerme mal. Y hay que también, como dijimos, decir que no se esfuercen en dormir, el sueño es un fenómeno fisiológico y, bueno, en algún momento va a venir, pero todas las cosas que condicionan aumentar la ansiedad respecto al dormir van a ser deleterias. Y finalmente yo voy a hacer un apartado sobre luz y sueño. Y para eso, una introducción que en el 1998 se describieron unas células ganglionales retinales que se llaman de melanopsinas fotosensibles, que van a detectar la intensidad y la longitud de la onda de luz. Eso contribuyó al esquema que nosotros tenemos de que la luz inhibe o la oscuridad estimulan mediante estos fotorreceptores la producción de melatonina y la orientación o el ritmo circadiano. Nosotros tenemos distintos espectros de luz y distintas formas en las cuales nuestra visión funciona. Tenemos la visión escotópica de la noche, la fotópica del día y una mesópica intermedia. En la visión de día, el ojo es poco sensible a la luz azul y a la luz roja y tiene su máxima sensibilidad en la luz verde o amarilla. Mientras que a la noche el ojo es más sensible, si vemos acá, a la luz azul. Esto de luz roja, azul, no toda la luz es igual, las longitudes de ondas azules, que son estas, son las más cercanas entre 400 y 550 más o menos, son la parte más potente del espectro electromagnético que nosotros vemos, que va a afectar nuestra regulación circadiana. En este estudio, que acá veo que quedó medio cortado, se describe el efecto agudo de la luz sobre la melatonina, el estado de alerta, la termorregulación y la frecuencia cardíaca. La longitud de onda corta
a 460 nanómetros, o sea, dentro del espectro azul, induce un mayor efecto supresor, alerta, hipertérmico y taquicárdico de la melatonina que la luz en 550, que es como más cercana acá, ¿sí? O sea, menos azul. Bien. La mayoría de las pantallas, computadoras, televisores, celulares, tablets y la mayoría de la luz ahora del hogar están iluminadas por LED que tienen una longitud de onda máxima en el rango azul, o sea, es 460, es acá. Esto es un poco el gráfico que habla de ese estudio, donde más allá de la producción de melatonina, también tenemos el control de la producción de corticosterona, cómo reacciona nuestro sistema nervioso autónomo y el aumento y actividad de los cambios en la energía que percibimos o en la temperatura corporal. El uso de dispositivos electrónicos para la lectura, la comunicación y el entretenimiento aumentaron en los últimos años, ni hablar durante en nuestro país la cuarentena, donde todas las actividades sucedían por una pantalla. Incluso previo a eso, se estimaba que el 90% de los adultos utiliza algún tipo de dispositivo emisor de luz dentro de la última hora antes de dormir. Y si bien es una conducta evitable, que nosotros le explicamos al paciente que puede empeorar su sueño, los pacientes en general es a la que más se resisten o a una de las que más se resisten y dicen, no puedo, es imposible, voy a tratar, pero no creo. Nosotros tenemos que saber que esa exposición a la luz azul disminuye la somnolencia subjetiva y objetiva, o sea, tanto en escalas o medida, en general está medida por actigrafía para los estudios. Además, esa exposición a la luz prolonga la latencia de inicio del sueño y podría disminuir el sueño REM y disminuir el sueño de ondas lentas. Además, también aumenta la alerta, aumenta la temperatura corporal, aumenta la frecuencia cardíaca, de manera dependiente del sistema circadiano, o sea, independiente, perdón, del sistema circadiano, no importa en el momento en el que estemos, y eso puede interferir con el inicio y con el mantenimiento del sueño. Empezaron a aparecer ensayos, en realidad en este caso hablaban directamente de si bloquear esa luz azul con unos lentes color ámbar podría mejorar el sueño. Primero ponen en este estudio mejorar el sueño en general, o sea, la población en general. Y la verdad es que los resultados acá fueron positivos, pero incluían un amplio espectro de pacientes. Y posteriormente se hizo este ensayo, donde se propuso como hipótesis que utilizar lentes de color ámbar, y acá dicen ámbar, pero también pueden ser rojos, que los rojos suprimen más espectro de onda, durante 2 horas antes de acostarse, mejoraría la calidad y la duración del sueño en comparación con que el mismo individuo use lentes transparentes. Y acá solo seleccionaron personas con síntomas de insomnio. Durante la selección de pacientes para este estudio, se excluyeron todos los que tenían comorbilidades, entonces en realidad terminó siendo una cohorte de pacientes pequeña, sin comorbilidades, que bueno, se les propuso participar en este ensayo controlado con placebo. Lo que se hizo fue postular a los individuos en 2 grupos, a unos se les puso primero lentes ámbar o lentes transparentes durante 2 horas antes de acostarse durante 1 semana. Esos pacientes continuaron con sus horarios habituales, estaban en su casa, y también se les decía que tenían que usar los lentes a los cuales les haya tocado, o sea, los ámbar o los transparentes, más allá de esas 2 horas antes de acostarse, si se despertaban a la noche o si iban a usar dispositivos electrónicos. Se asignaba al azar, como decíamos, a recibir una u otra alternativa, y después se hizo una primera intervención y se utilizó como un periodo de lavado de 4 semanas que se proponía para reducir los efectos de arrastre de la intervención, para minimizar la influencia del tratamiento inicial en los resultados de los que le toque segunda fase, y para que las mujeres en su ciclo menstrual estuvieran más o menos en la misma fase. Se incluyeron 14 pacientes que terminaron siendo aptos para esta evaluación, y se evaluó
escalas, cuestionarios, diario de sueño y actigrafía para inferir mediante la actigrafía cuánto tardaban en dormirse, cuánto dormían, cómo era la eficiencia del sueño y cómo era el tiempo de sueño después de inicio, el tiempo despierto después de inicio del sueño. Lo que demostró este estudio es que el uso de lentes ámbar, BBs, blue blocker, que sería bloqueantes de la luz azul, durante las 2 horas anteriores a la hora de acostarse, durante una semana, resultó en mejoras significativas en el sueño, en comparación con las personas que utilizaron los lentes transparentes, que eran ellos mismos. Acá uno era caso y contra. Y esto se estudió entonces específicamente en insomnio. Como sesgo, obviamente la muestra es pequeña, durante la intervención no se obtuvieron datos de la luz ambiental, nosotros podríamos pedir que se evalúe con fotómetro y entonces saber si algo de la variabilidad tenía que ver con la mayor o menor exposición ambiental. No se midieron los niveles de melatonina y no se pautó una agenda de sueño. O sea, los pacientes, como dijimos, seguían con sus actividades normales. Las medidas, la verdad es que en lo que fue medidas subjetivas, siempre mejoró el uso de lentes ámbar, pero lo que mejoró estadísticamente significativo fue el tiempo de despertarse, o sea, los pacientes durmieron más, el tiempo total de sueño, de manera subjetiva por cuestionario, la calidad de sueño, y de manera objetiva, que se midió con un actígrafo, si bien también todo mejoró, de manera estadísticamente significativa, lo que mejoró fue el tiempo total de sueño. De todas maneras, como nosotros decíamos que nos tenemos que basar en la percepción que el paciente tenga durante el sueño, en la percepción que el paciente insomne tenga de su sueño para guiar el tratamiento, es una medida que podemos tomar o considerar como medida obviamente adyuvante y no como único tratamiento en pacientes que nos digan, bueno, yo no puedo dejar el uso de luz o de dispositivos emisores de luz. Otra forma de cuidarnos de esa exposición nocturna, y que también resulta simple cuando uno la entiende, pero es difícil que el paciente la practique, es el uso de, por ejemplo, el paciente cumple con su higiene de sueño, pero cuando se habla o se aborda el tema de qué actividades hace durante la espera del sueño, dice que lee, y cuando preguntamos en qué lee, dice que lee en un libro electrónico. Este estudio demostró que una sesión de lectura de 4 horas, con un libro electrónico, enriquecido con, o sea, que emitía mucha luz azul, versus un libro impreso en las mismas características, mostró que el libro electrónico suprime y retrasa la fase de secreción de melatonina. Y lo mismo se estudió con computadoras, como también ahora hay computadoras que, o sea, la industria trata como de dar respuesta a esta problemática y usan algunas sin retroiluminación LED, o sea, que darían menos espectro de luz. También se demostró que las que tienen LED redujeron la secreción de melatonina, disminuyó la somnolencia y disminuyó la sensación respecto al sueño. Entonces, esta me parece otra manera de abordar también, de decir, bueno, hay una forma de bloquear la luz. También deberíamos tratar de evitar lo más que podamos los dispositivos emisores de luz, y dentro de los que tenemos, utilizar los que tengan de alguna manera algún espectro cuidado de esa emisión de luz. Y obviamente también tener en cuenta que más allá de los efectos de la luz para el sueño y para la melatonina y este estado de alerta y de activación, también hablar sobre el paciente respecto a los contenidos que el paciente vaya a consumir de esos dispositivos de luz en las últimas horas de dormir. Porque no creo, no está evaluado, pero no creo que funcione usar unos lentes blue blocker y mirar una película de terror o de suspenso y que no haya ninguna diferencia. Entonces me parece que nosotros tendríamos que tener todo eso en cuenta. Y después, en relación a la luz en sí mismo, me pareció importante poner como cuestiones que también podemos tener en cuenta para el futuro. Por ejemplo, ver si podemos usar a nuestro favor la luz de onda corta, es decir, este espectro de luz que más aumenta la alerta, y decir, bueno, podemos ver de optimizar este tipo de iluminación en los ambientes laborales. Podemos, y eso sí está estudiado, utilizar este tipo de cuidado, de exposición a la luz
o con el bloqueo de la luz con los anteojos en los trastornos de fase. Pensarlo en trabajadores nocturnos también. Pensar en trastornos o en fases maníacas, cómo funcionarían. Usar o ver la opción o utilidad del tratamiento en los trastornos afectivos estacionales y ver si la disminución de alerta y la termorregulación con la edad es una consecuencia de cambios relacionados en la edad del cristalino, o sea, si es lo mismo un paciente anciano y un cristalino anciano respecto a un adulto. Eso como, digamos, para hablar en relación a expectativas futuras. Bueno. Bueno. No sé si alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta. O alguna pregunta sobre lo que estuviste diciendo. Pueden habilitar directamente el micrófono para preguntar. Antes que... Entonces esperamos alguna preguntita. Mencionaste los libros electrónicos, ¿no? El chivo sería la Kindle, ¿no? O sea, que tiene una iluminación diferente, ¿no? Las pantallas del celular. Bueno, justo esa marca que vos nombrás sí tiene una iluminación diferente, pero en ese ensayo que se hizo, no, en realidad se usaba eran tipo tablet, con función libro, entonces no había como ese cuidado relativo respecto a la emisión de la luz. Pero bueno, es una problemática, digamos, como hay tanta situación en el mercado y tanto uso, cada situación es individual del paciente, pero es muy difícil que el paciente acceda a leer un libro, digamos, convencional o de papel respecto a un dispositivo electrónico. Pero bueno, hay que insistir, nosotros tenemos que informar, y esos datos por ahí sirven para ese proceso de información. Bueno, por ahí si surgen más preguntas podemos dejarlas para el final, así damos lugar a que Cecilia pueda comentarnos sobre las nuevas moléculas. Bueno, gracias. Voy a intentar compartir la pantalla. Espera que ahí está habilitado. Compartir. Mientras te voy habilitando, porque no encontraba. Le hago una pregunta a Sofía. Mencionaste las actigrafías, ¿no? Sí. Estos dispositivos actuales, como anillos o relojes, ¿no? Algunas marcas que te ayudan a establecer algunos patrones y que llegan al consultorio con esto y nos pasa, ¿no? Bueno, mirá, estoy durmiendo mal, el estrés me da muy alto, bajo. ¿Qué utilidad le ves vos a la hora de hacer la evaluación del insomnio? Bueno, eso es importante porque sí, cada vez los pacientes lo usan más y lo traen como si fuera ya una parte de la evaluación objetiva de su sueño. Como vos nombraste, hay anillos, que creo que acá en Argentina no hay tantos por el precio, pero sí hay muchos relojes, o el celular mismo, incluso según las apps, puede de alguna manera puntuar el sueño del paciente y poner cuánto tiempo estuvo despierto, cuánto tiempo estuvo dormido, cuánto tiempo estuvo incluso en las distintas etapas del sueño. Lo que a mí me parece importante es primero decirle al paciente que ninguno de esos sensores mide el sueño directamente. O sea, son todos algoritmos que van a tratar de inferir cuánto tiempo el paciente tardó en dormir o cómo estuvo en esas etapas de sueño. Obviamente la sensibilidad es muy distinta, hay algunos que están de hecho hasta probados, o que las marcas mismas propusieron ensayos donde probaron sus dispositivos con polisomnografía, pero como fueron las marcas, obviamente debe estar el sesgo de selección también en los resultados. Pero sí hay algo importante que es como que ya se sabe que tienden a subestimar el tiempo
de sueño profundo. En general siempre les va a dar poco tiempo de sueño profundo y se confunden el sueño REM con la vigilia. Eso tiene que ver con las señales que evalúan, ¿no? Entonces, la realidad cuando el paciente viene preocupado con que tengo poco sueño profundo, bueno, primero explicar eso, que este dispositivo no midió el sueño profundo, que lo infiere según distintos sensores y distintos algoritmos, y que en realidad tampoco uno necesita exactamente saber cuánto sueño profundo tuvo, sino que un poco la calidad del sueño tiene que estar evaluada por la sensación de que ese sueño sea reparador o no, la sensación de suficiencia respecto al sueño y cómo se siente durante el día. Y que si de alguna manera lo quiere usar para algo, eventualmente, como que puede, de alguna manera, entendiendo todas estas limitaciones, decir, bueno, si una noche yo me desperté y dormí peor, esto es algo, una opinión personal, ¿no? Pero por ahí decirle eso, si una noche me levanté y dormí peor, mirar y ver si, no sé, si hubo ronquidos, si hubo algunos movimientos, que por ahí eso, algunas apps lo tienen. Pero es más eso como seguimiento y rutina, que como, digamos, en sí mismo un método diagnóstico, no es un método diagnóstico. Y por ahí lo otro que también puede servir en relación a estas apps es que cuando estamos planteando lo que es la higiene de sueño, los horarios para dormir, las apps en general les hacen un recordatorio de su hora de dormir. Entonces, plantearles, bueno, ponete ese recordatorio, que esté más o menos 40 minutos antes de tu hora deseada de dormir, y que a partir de ese momento vos dejes el celular y te dispongas a una rutina como de empezar a dormir en un rato. Ok, gracias. Cecilia, ahí te habilité. Ahí la pueden ver. ¿Me escuchan también? Sí, se ve perfecto. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, tienes que maximizar la presentación. Bueno, bárbaro. Yo ya la maximicé, yo la veo con la pantalla completa. ¿Ustedes la ven bien? No, la vemos con todos los slides al costado. ¿Con qué cosa? Los slides al costado. No está en modo presentación, capaz si Exacto. tocas No, que sí, F5. tengo como presentación, pero ahora lo vuelvo. Capaz, no sé, Ahí. estás compartiendo la pantalla de las filminas, pero no la de presentación. Eso a veces pasa. Bueno, esperen un segundito, ¿eh? Sí. ¿Estás pudiendo? Sí, por eso. Ahí, a ver. Haga doble clic, Lisa. Sí, es que es lo mismo que hice antes. ¿Ahí lo ven bien o no? No, no se ve. Yo lo veo como completo. No, no vemos nada. Está en negra la pantalla. Claro, ahora Ahora me ya parece sé. que cuando elegís qué pantalla vas a compartir, fíjate de elegir la que... No, es que me está diciendo que está en pausa. ¿Puede ser que ustedes me hayan pausado para compartir la pantalla? Estás como anfitrión. A ver, te paso a Porque me dice anfitrión. su función de compartir está en pausa, como que no tengo la función para compartir. Te paso a anfitrión. A ver si ahí cambia. A ver ahora. Salí y volví a entrar.
¿Ahí lo ven? Ahí está. Ahí está, Bueno. genial. Bueno, sí, me quedaba como que yo estaba pausada para compartir, por eso. Está como bueno, yo voy a hablar un poco de los avances en el tratamiento farmacológico del insomnio. Esto es considerar otras opciones de tratamiento por la problemática que habitualmente notamos nosotros en la práctica cotidiana, que de todos los que vemos pacientes con insomnio, es en el tratamiento farmacológico su efecto limitado, la cantidad de efectos adversos, los fenómenos de tolerancia y abstinencia que se van viendo con el tiempo. Esto que un poco también habló Sofía, de que los pacientes subestiman su sueño, entonces muchas veces tampoco llegan a estar conformes con el poco efecto o los minutos de sueño que puedan sumar los fármacos existentes. Y por el otro lado también los pacientes muchas veces están como poniendo demasiada fe y demasiadas expectativas en los efectos de los medicamentos, muchas veces también sobreestiman cuánto de su sueño es por los fármacos. O sea, ellos ingresan, los pacientes que nosotros tenemos, que suelen ser pacientes con muchos años de insomnio, su frase es: yo no duermo, si no tomo medicación yo no voy a poder dormir, y todo eso genera una, como yo le digo a los pacientes, es como que se ponen ellos mismos un tatuaje que después a la hora de plantear un descenso de fármacos y hacerlo correctamente, ¿no? En forma gradual y paulatina, ellos ya se van a la cama con un estado de hiperalerta por el miedo que les produce esto, porque se grabaron que no pueden dormir sin fármacos. Y después lo otro que pasa es que muchos pacientes se automedican porque un amigo se los dijo, o porque agarraron algo de un familiar, o terminan aumentando la dosis por su cuenta, o haciendo conductas que terminan perpetuando el insomnio, como despertarse y decir, bueno, tomo un poquito más de la medicación, y esperan 20 minutos pensando si la van a tomar. Durante la madrugada termina siendo un factor perpetuante en sí del estado de hiperalerta. El otro problema que tenemos con los fármacos actualmente es que la duración del tratamiento crónico no está establecida. Muchos pacientes vienen con la inquietud porque leyeron que los fármacos no se tienen que usar mucho tiempo, pero al mismo tiempo tampoco quieren dejar los fármacos, y también es muy difícil muchas veces poder manejar esta situación. Frente a todo esto sabemos que los fármacos entonces son imperfectos. Aparte, los pacientes tampoco son perfectos. Los pacientes cambian a lo largo de su insomnio crónico en cuanto a sintomatología. Pueden empezar que sea de mantenimiento, después agregan conciliación, épocas que son mixtos, épocas que predomina un despertar precoz. Y tampoco es que nuestros pacientes, sobre todo los pacientes más añosos, tienen solamente insomnio. Son pacientes que tienen complejidades a nivel clínico o neurológico. Un paciente con Parkinson que tiene sus fenómenos de on-off o sus disquinesias, un paciente con enfermedades pulmonares, que entonces estamos limitados a nivel farmacológico, pacientes que tienen reflujo, pacientes que tienen un dolor, pacientes que tienen fibromialgia. Son todos pacientes complejos en los que los fármacos no terminan de dar todas las respuestas. Es importante también aclarar que no son dos capítulos separados. O sea, el tratamiento del insomnio tiene que ser cognitivo-conductual como base, y eso no debe faltar, y después sumar los fármacos y tratar de que los fármacos sean el menor tiempo y la menor dosis posible. Lo que pasa es que, bueno, como decía, hay pacientes muy complejos y que finalmente, aunque uno no quiera, se termina prolongando el uso de medicación para dormir. Aparte, también los pacientes pueden tener otros tratamientos, sobre todo en la tercera edad. El tema de la polifarmacia es algo importante, y muchos fármacos van en contra de los efectos que uno desea para un buen sueño. Entonces, dentro de ese escenario tenemos los fármacos que estamos usando ahora, los beneficios de los fármacos Z, que no modificarían tanto la arquitectura de sueño en los sujetos sanos, pero sí vemos
efectos adversos, y también dentro de todos los fármacos, la verdad es que los efectos son limitados, o sea, nuestros pacientes tienen respuestas al inicio del tratamiento en mayor o menor medida, después duran mayor o menor tiempo, después combinan, después cambian, después vuelven al anterior, etcétera, etcétera. En cuanto a los fármacos Z, vemos bastante como efecto adverso en algunos pacientes, que a veces hasta al aumentar la dosis, por ejemplo, esta semana había un paciente que si tomaba 10 miligramos de Zolpidem se mostraba ansioso y agitado, entonces no subía de 5 miligramos, que eso tampoco le daba mucho beneficio a nivel del sueño. Y después es algo importante no subestimar las parasomnias de estos pacientes. A veces algunos hablan nada más y después no se acuerdan lo que dicen, pero hay otros que tienen hacen conductas un poco más complejas. La semana pasada vi una paciente que hacía compras bajo los efectos del Zolpidem y después no recordaba y le llegaban un barbijo de 4.000 pesos, me puso como ejemplo. Este fenómeno de parasomnias con estos fármacos es un poco impredecible, pero sí se sabe que a mayor dosis hay más riesgo, en pacientes que tienen poca oportunidad de sueño hay más riesgo, en los que mezclan fármacos o que los mezclan con alcohol hay más riesgo, y también es importante no estar dándoselo a alguien que tiene piernas inquietas, en realidad más importante no estar dándoselo a pacientes que tienen movimientos periódicos de miembros inferiores durante el sueño, porque se vio que en estos pacientes hay más riesgo de parasomnias, y yo lo he visto en el consultorio, ese fenómeno. Más allá de que aparte el paciente nunca está satisfecho con su sueño, pero porque tiene algo motor que le está fragmentando el mismo, y que quizás el tratamiento no va por el canal de los hipnóticos, aparte le puedo generar una parasomnia. Entonces es importante, cuando uno se plantea el tratamiento farmacológico, considerar tomarse algunas preguntas, bueno, de lo que habló la doctora Luján, y como algo importante también saber que el paciente cambia, que a veces mi paciente tenía insomnio, después con el correr del tiempo aumentó 15 kilos y ahora también puede tener apneas, aunque yo lo haya estudiado hace 5 años y no las tenía, o después le indicaron un antidepresivo y empezó con movimientos periódicos de miembros inferiores y vuelve porque está durmiendo de nuevo mal, o agrega somnolencia a un paciente que no tendría por qué tenerla en el insomnio. O sea, es un paciente dinámico y complejo. Otra cosa importante cuando uno se plantea el tratamiento farmacológico en general es preguntarle, como dijo Sofía, ¿cuánto tiempo estás en la cama y qué es lo que estás pretendiendo? Porque la verdad es que hay muchos pacientes que se van a sentar y van a seguir diciendo que duermen mal. No duermo nada, duermo mal, me despierto todo el tiempo. Y por ahí encontramos que es una paciente como la que vi hace un tiempo, que tiene más de 70 años, que está jubilada y que se está comparando con ella misma cuando trabajaba y hace 15 años, y las cosas, el sueño también cambia a nivel fisiológico, y esta paciente en la tercera edad está pasando alrededor de 10 horas en la cama, entonces ya va a tener sí o sí 2 o 3 horas seguro de vigilia, porque es algo fisiológico y eso no es insomnio, y que por ejemplo el paciente considera que es anormal despertarse 3 veces, pero si se despierta 3 veces, gira y se vuelve a dormir, o sea, tengo que sentarme y explicarle, como decía la doctora, qué es el sueño esperable para su edad, cuánto dormía antes, porque de repente, porque ahora tenga la oportunidad y antes no la tenía, no va a dormir por ahí 9 horas. Entonces, y ver a qué se refiere el paciente cuando dice que no duerme mal, porque muchas veces nunca lo voy a terminar de satisfacer, y es un paciente que termina funcionando bien durante el día y que duerme en 7 horas y que por ahí tiene 2 despertares. Entonces siempre a nivel farmacológico, cuando uno va evaluando los resultados, ver a qué se refiere el paciente con lo de duermo mal. Después tenemos las limitaciones con las benzodiazepinas, que ya todos las conocemos, que ellas sí modifican más la arquitectura del sueño. Y también tenemos las reacciones adversas más comunes y que todos también las conocemos, y el efecto de la tolerancia y también de la abstinencia, que bueno,
un poco las benzodiazepinas son las que a veces ayudan a este tatuaje de sin fármacos no duermo, porque una noche se olvidaron de comprarlas o se la olvidaron de tomar y tienen una noche muy mala, pero eso, bueno, no quiere decir que a futuro y con un buen desapego, un buen plan para bajar la dosis o bajar la medicación en forma lenta y progresiva, no van a tener resultados. Porque es como el remedio y la enfermedad al mismo tiempo, ¿no? El uso prolongado puede favorecer su cronificación por estas cosas, aparte de la siempre discusión que está en la mesa sobre si genera o no deterioro cognitivo, más allá de las pequeños trastornos de atención en el día a día, sino deterioro cognitivo a futuro. Entonces, bueno, es siempre importante esto, siempre estar como que el paciente nos dé información y que nosotros también le demos información al paciente para poder llegar a establecer el objetivo del tratamiento. Esto ya lo dijimos. Voy un poco rápido porque me dijeron que están limitados con el tiempo. Después también tenemos otra rama que son los antidepresivos, que en los pacientes con insomnio sin comorbilidades no estarían indicados, excepto las dosis bajas de doxepina que sí ahora están en las guías de tratamiento. Los pacientes que compartimos con ustedes obviamente tienen su comorbilidad y en ese caso son fármacos que los antidepresivos o los neurolépticos que los pacientes consumen, pero bueno, por otros motivos. En el insomnio sin comorbilidades no estarían no estarían como indicación en las guías. Y esto es importante ver esto de los efectos adversos que también dijo la doctora Luján, porque podemos estar generando en ciertos pacientes un agravamiento de las piernas que ya tenía, de las piernas inquietas que ya tenía, o de movimientos periódicos de miembros inferiores sin que el paciente sienta las piernas inquietas, o sea, estar nosotros fragmentándole el sueño. Eso es algo que vemos mucho en las polisomnografías, son muchos movimientos y vemos cómo a veces esos movimientos de miembros inferiores se asocian al microdespertar en el electroencefalograma. Disminuyen la proporción de REM, acá hago una salvedad porque a veces pedimos estudios y pedimos polisomnografía y sobre todo hay pacientes que ven ustedes que se quejan de esta somnolencia, que uno tiene que diferenciar si es somnolencia o si es propio de, por ejemplo, de los síntomas de la depresión y de la astenia, de la bulia, etc. Y le pedimos un test múltiple. Obviamente los antidepresivos van a impactar en los resultados de los estudios, pero al mismo tiempo tampoco se pueden suspender en forma brusca, más allá de que no es el modo y no es correcto y de los síntomas que le podemos generar al paciente, también estamos alterando los resultados de la polisomnografía o del test múltiple porque podría haber un rebote agudo del REM. Entonces muchas veces a los pacientes los estudiamos con los fármacos crónicos como los están recibiendo, teniéndolo eso en cuenta y analizando los resultados en ese contexto. Y si uno lo quiere hacer sin esos fármacos, bueno, hay que hablar con los especialistas que se lo están indicando, o sea, sueño y psiquiatría, trabajar coordinadamente para que eso sea gradual y controlado. O sea, los antipsicóticos tampoco se estarían recomendando como para uso en pacientes con insomnio primario. Que son muy útiles útiles en el insomnio en pacientes con dolor crónico y también en los pacientes que tienen piernas inquietas o movimientos periódicos de miembros inferiores. Perdón, quería hacer. ¿Podrán silenciar el micrófono? Hay alguien está con el micrófono abierto y está haciendo bastante ruido. Perdón, Sí. Y como te puse a vos como anfitriona, no lo puedo. Ahí está, gracias. Ahora lo busco. Sí, gracias. Que está ahí, acá estoy encontrando que había alguien más que creo que está. Ahí está. Podés mutear a todos y habilitarte vos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, entonces le tenemos las melatoninas, ahora tenemos la melatonina, esperen que también tengo que admitir a alguien.
La melatonina, el circadín de liberación controlada. En su momento, la melatonina en sí se estableció que no es un hipnótico, que va más para las alteraciones de los ritmos circadianos. Ahora con el circadín se vio que tenía algo de efectividad en pacientes mayores de 55 años. Ellas, o sea, las melatoninas, tanto la habitual como la de liberación controlada, los pacientes las suelen tolerar, pero no quiere decir que son inocuas y que no tienen efectos adversos. Hemos tenido pacientes con aumento de la actividad onírica, con cefalea, con náuseas. Tampoco está establecido, siempre hay una discusión en cuanto a la dosis a la que se puede llegar, etc. Bueno, frente a todo esto y lo imperfecto de las herramientas con las que contamos ahora, nosotros tenemos esto que ya lo habló Sofía en cuanto a la fisiopatología del insomnio y en dónde podemos nosotros actuar. Los fármacos muchas veces están como enfocados a aumentar el sueño, y ahora surgieron fármacos que estarían enfocados a disminuir la vigilia. Entonces, se estuvieron aprobando en algunos países ya los antagonistas de los receptores de orexina. La orexina, el sistema hipocretina-orexina regula la vigilia y disminuye el REM, genera un estímulo excitatorio de las vías monoaminérgicas y colinérgicas. Son moduladores entonces de las vías de acetilcolina, de histamina, de noradrenalina y de serotonina, y promueven la vigilia. Se unen a dos receptores. Estas neuronas se encuentran en el área hipotalámica lateral, pero tienen amplias proyecciones. El receptor tipo 1 inhibiría el inicio del REM, y el tipo 2 estimularía la transición de vigilia a no REM y participaría en el control del REM. Tenemos ahora, nosotros no, acá en Argentina no los tenemos, pero en ciertos países ya se están utilizando o ya fueron aprobados para salir al mercado el lemborexant, que inhibe más el receptor tipo 2, y el suvorexant, que tendría una actividad similar tanto en el receptor tipo 1 como en el tipo 2. El estímulo de estos dos receptores suprimiría el inicio del sueño REM, y el estímulo del receptor tipo 2 el del sueño no REM. Entonces, estos fármacos acortarían la latencia REM y aumentarían el tiempo total de sueño, sobre todo a predominio del sueño REM, con poco impacto en el sueño no REM. Entonces, de nuevo, hablando un poco de la fisiopatología del insomnio, a estos fármacos estarían más sobre la vía de inhibir la vigilia y no tanto de aumentar la somnolencia, aumentar el sueño. No generarían tolerancia, abstinencia o insomnio de rebote con su suspensión. Esto sería a evaluar a futuro, porque todavía falta experiencia a largo plazo con las dosis aprobadas, porque son drogas que de reciente aparición. El suvorexant se vio que es efectivo en dosis de 5 miligramos hasta 20 miligramos. Hay algunos estudios que se hicieron con dosis de 30 o de 40 miligramos, pero la aprobada por la FDA como máxima fue de 20 miligramos. Se recomienda iniciar con 10 miligramos. Serviría para el insomnio de conciliación y mantenimiento, y tendría buenos resultados tanto en el tiempo total de sueño objetivo como subjetivo, en la latencia de conciliación tanto objetiva como subjetiva, en disminuir el tiempo en vigilia luego de haber iniciado el sueño, en aumentar la eficiencia tanto objetiva como subjetiva, y en mejorar los puntajes en la escala de severidad del insomnio. Se hicieron varios metaanálisis que avalaron esto, tanto que a nivel subjetivo como objetivo. Siempre hay que tener en cuenta que cuando uno ve los resultados objetivos son minutos, ¿no? Y el mayor impacto se vio con estos dos fármacos, tanto como el suvorexant como con el otro, en el tiempo en vigilia luego de iniciar el sueño, que suele ser una mejoría de más de 20 minutos. Como vemos en la primera noche, el suvorexant no tuvo muy buenos resultados, o sea, se vio una disminución de la latencia del sueño, pero al final no fue estadísticamente significativo, y después se vio que la mejor dosis al mes era de 20 miligramos. Pero ambos mejoraban esto que les decía del tiempo en vigilia luego de iniciado el sueño.
Compararon en este estudio los distintos fármacos que se usan, analizaron 43 estudios con más de 10.000 pacientes y que estaban tomando distintos fármacos Z, benzodiazepinas, también agonistas de la melatonina y doxepina, y lo que vieron es que la esopiclona tenía bastante eficacia en términos de latencia del sueño, tiempo total de sueño y calidad del sueño, y que tenía unas tasas de abandono más bajas, pero que a nivel de el que mayor impacto tuvo en el tiempo de vigilia luego de que el paciente se duerme, el tiempo que permanece en vigilia a lo largo de la noche luego de la primera conciliación, fue el suvorexant. Después se preguntaron cómo afecta esto fisiológicamente. Entonces, nuestro sueño, analizaron el electroencefalograma contra placebo y zolpidem, y lo que vieron es que el suvorexant tenía un efecto similar al placebo, no así el zolpidem. Y lo que vieron más llamativo fue que estos fármacos, los DORAs, generan un acortamiento en la latencia del sueño REM, que fue bastante más frecuente que comparado con suvorexant o con el placebo, con el zolpidem o el placebo. También lo evaluaron en pacientes con Alzheimer leve o moderado y vieron que podía mejorar el tiempo total de sueño. Y duplicaron la dosis y no notaron grandes impactos a nivel de la ventilación o del drive respiratorio durante el sueño. Que eso sería abrirle la puerta a que tengan lugar en los pacientes que tienen WEPOC o apneas obstructivas del sueño. De nuevo, como son fármacos nuevos, estos son todos trabajos, hay que ir viendo con el tiempo cómo va evolucionando esto y qué resultados se van obteniendo. Los efectos adversos pueden simular ser compartidos con los síntomas de la narcolepsia por la forma en la que actúan. Entonces, por eso se aprobó la dosis de 20 miligramos y no dosis más elevadas. Pueden tener somnolencia, trastornos en la conducción, alucinaciones, sueños vívidos, hasta descrito cataplejía, pero el efecto adverso más frecuente que se vio fue somnolencia. También pueden producir boca seca. Frente a la duda, habría como una pequeña inquietud en cuanto al riesgo de suicidio con dosis altas, por eso se quedaron también aprobando la de 20 miligramos, y como todos estos fármacos, aunque no está del todo demostrado el riesgo potencial de adicción. Obviamente, por la forma en la que actúan, está contraindicado en pacientes con narcolepsia. El lemborexant, que es el otro fármaco que fue recientemente aprobado, también tiene un efecto beneficioso en latencia del sueño, en la eficiencia del sueño y en el tiempo total de sueño. Fue evaluado hasta 6 meses, en dosis de 5 o de 10 miligramos, mejoró los parámetros tanto subjetivos como objetivos, y los efectos adversos fueron cefalea, somnolencia y parálisis del sueño los más reportados. Se hicieron 2 estudios de fase 3, en el primero compararon las dosis de 5 y 10 miligramos con placebo con zolpidem de liberación prolongada, y vieron de nuevo que mejoraban básicamente todos los parámetros de sueño que se evalúan en insomnio, tiempo total de sueño, tanto objetivo como subjetivo, la latencia de sueño tanto objetiva como subjetiva, el tiempo en vigilia después de conciliado el sueño, y mejoró tanto versus placebo como versus zolpidem. Y en el otro estudio evaluaron versus placebo durante 6 meses, y de nuevo vieron que tenía un efecto significativamente, o sea que era mejor, que mejoraba estadísticamente en forma significativa, y también mejoraban la escala de severidad del insomnio, los puntajes en la escala de severidad del insomnio. En otro estudio se vuelve a evaluar esto, pero que lo que querían ver era establecer la dosis efectiva, la efectividad de 5 o de 10 miligramos. Entonces, el de 10 miligramos fue mejor en tiempo total de sueño y el tiempo en vigilia luego conciliado el sueño después de una semana, pero el de 5 no era eficaz, también tenía eficacia. Y como puede haber más riesgo de somnolencia
con las dosis de 10 miligramos, se recomienda que la dosis de inicio sea de 5 miligramos. La tasa de discontinuación no mostró una diferencia significativa entre las dos dosis. Después compararon el lemborexant contra el suvorexant, y vieron que el lemborexant era mejor que 20 miligramos de suvorexant en la latencia de sueño y mantenimiento de sueño, aunque podría tener una mayor tasa de riesgo de discontinuación del tratamiento versus los 20 miligramos. Y el riesgo de somnolencia se asoció con las dos dosis, con los 10 miligramos de lemborexant y 20 miligramos de suvorexant. Se evaluó si tenía efectos adversos residuales durante la mañana, que no serían importantes, pero todos estos pacientes, como cuando uno le da cualquier hipnótico, hay que avisarles. Hay pacientes con mayor o menor sensibilidad. Todos habremos tenido alguno que con 0,25 de clonazepam quedaba knockout. Comparar el umbral auditivo para despertar, o sea, la facilidad con la que uno podía despertar al paciente, y la estabilidad postural durante la noche y a la mañana siguiente de la dosis, y lo compararon con placebo y zolpidem. Vieron que los dos fármacos afectaron la estabilidad a las 4 horas postdosis, pero fue menor con el DORA, y a las 8 horas, o sea, cuando el paciente se tendría que levantar, no tenía afectada la estabilidad postural con el lemborexant. Entonces la dosis recomendada de inicio es de 5 miligramos, no vieron grandes efectos a nivel del índice de apnea-hipopnea ni en la oximetría, un grupo de pacientes que evaluaron, y también hay un trabajo que dice que sería eficaz en pacientes con antecedentes de depresión. Entonces, estos fármacos, al ser de reciente aparición, hay que seguir controlando qué pasa en los pacientes con insomnio y con diversas comorbilidades, y en pacientes con apneas obstructivas del sueño de grado severo. Esto es importante, que a veces cuando lleguen acá a Argentina y el paciente nos plantea, o nosotros le planteamos al paciente sacarle una benzodiazepina o sacarle el Somit y cambiarlo por uno de estos fármacos, lo que se sugiere es no rotar uno por el otro de golpe, porque actúan por distintos mecanismos. Entonces se puede malinterpretar la inefectividad de los DORA, porque estoy haciendo una suspensión brusca de las benzodiazepinas, por ejemplo. Entonces hay que ir desescalando los fármacos habituales y después colocar estos. Sería más efectivo en un metaanálisis, si yo tengo que elegir entre los dos, empezar con el lemborexant de 5 miligramos, si no es efectivo subir a 10 miligramos, pero que ahí voy a tener más riesgo de somnolencia. Y estarían contraindicados ambos en pacientes con narcolepsia, como les dije más adelante, por su mecanismo de acción, y en los pacientes que reciban otros fármacos que inhiban en forma moderada o intensa la citocromo P453A. Entonces, bueno, esto es un cuadro que un poco resume lo que se vio en estos dos metaanálisis, que compararon contra placebo y también contra zolpidem, que un poco ya se los dije todo, con las distintas dosis, y que básicamente ambas drogas, ambos fármacos tienen buenos efectos, con un mayor impacto, sobre todo en el tiempo en vigilia luego conciliado el sueño, y que, bueno, como efectos adversos podría producir somnolencia tanto el suvorexant de 20 miligramos como el lemborexant de 10 miligramos. Hay otros fármacos antagonistas de los receptores de orexina que se empezaron a estudiar, y algunos se abandonaron, otros siguen en estudio, como el daridorexant, que en animales mostraron que promovía el sueño, mantenía y no afectaba su arquitectura. Los animales eran fáciles de despertar, no fáciles, sino se podían despertar en estímulos y no afectaban su función motora. Entonces, esto está en estudio,
se cree que como cualquiera de los de esta familia no va a afectar a nivel cognitivo, va a tener un potencial de abuso bajo y no va a generar tolerancia ni rebote después del uso crónico. Bueno, creo que fui un poco rápido, pero estábamos un poco atrasados con el tiempo. No, genial. Acá hay un par de preguntas en el chat que Bueno. podemos... El Celtorexan, actualmente en fase 3, se está estudiando en depresión asociada a insomnio. ¿Qué opina de esa indicación terapéutica? No, bueno, por eso, están en estudio, o sea, como ese DORA no lo leí específicamente, pero sí este último se hizo un estudio que podría ser efectivo en estos pacientes. Creo que igual no todos los pacientes son iguales, bueno, ustedes lo saben más que nosotros, que no es lo mismo, todos los pacientes de depresión son distintos, y creo que más allá de los estudios que se puedan hacer a nivel de investigación, no, todas estas cosas se van a ir resolviendo con el uso también, evaluando cuán efectivo es realmente con el uso cada fármaco. Igual creo que por ahí a mí me tocó la charla de la parte farmacológica, pero somos muy acá de darle mucho hincapié a hablar con el paciente mucho y de corregir estas cosas, porque ningún fármaco, de corregir todo lo que dijo Sofi y dar el tratamiento cognitivo-conductual, ningún fármaco le va a ganar a que un paciente de 80 años esté 12 horas en la cama, o que, por ejemplo, se van a la cama con la tele. Tenía una paciente que tenía un termo con mate en la mesita de luz y si se despertaba tomaba mate. O sea, frente a todo eso no hay fármaco que gane. Otra paciente que ya tengo 2 sobreturnos porque siente que duerme mal y en realidad está durmiendo 7 horas a los 70 años. Entonces, esos aspectos no son comparables y no son esperables que mejoren solo con un fármaco. Entonces, el tratamiento tiene que ser muy en conjunto. O sea, el fármaco sí es necesario, pero siempre sobre la base de lo cognitivo-conductual, de la higiene del sueño y de ver realmente a qué llama el paciente dormir bien o cuál es su expectativa. A veces es una expectativa que está fuera de contexto. O sea. Y es muy difícil en el consultorio a veces cuando te preguntas a qué hora te acostás, a qué hora te levantás, y te dicen no, 10 horas, 11 horas, y tenés un adulto mayor, y digo, ¿pero usted piensa que va a dormir 10 horas? Y estamos por ahí 10 minutos hablando de esto. O sea que es una cuenta, o sea, si 10 horas en la cama voy a tener 3 en vigilia seguro como adulto mayor o 2 seguro. Entonces eso es importante que vaya, y que a veces es muy difícil luchar contra eso, porque el paciente siempre va a querer estar en la cama. Es parte del insomnio, o sea, todas estas medidas que perpetúan el síntoma, que perpetúan el insomnio, son parte de los síntomas en sí. Esa es parte de la definición del insomnio. No es solamente el tiempo total de sueño o la latencia de sueño, como decía Sofía, también está toda la carga subjetiva que le ponen. Me ocurre ahí que es importante dedicar, bueno, hablaron del tiempo, ¿no? El tiempo en la consulta, que es... Sí, es muy difícil porque nosotros hacemos sueño y a veces se nos extiende solo de sueño 40 minutos, y a eso le tenés que sumar que es un consultorio de neurología y le tuviste que hacer el examen físico, o ustedes le tienen que hacer la anamnesis de todas las otras esferas de la vida cotidiana y de la parte anímica. Son larguísimas, la verdad, las consultas. Y sí, a veces la verdad es que es difícil, pero el paciente entra y se siente y lo primero que dice es no duermo. No. Es difícil ver que no duermo significa tantas cosas, es como un universo amplio que por ahí no es en la primera consulta, pero que a poco hay que tratar de ir deshilachando y viendo realmente cuánto hay de sueño, cuánto hay de la expectativa falsa, cuánto hay de conductas maladaptativas. La importancia de dedicar el tiempo a la consulta, a la entrevista, a la anamnesis, y no limitar a la pastillita, ¿no? Por ahí.
Es lo que viene Bueno, buscando. después ahí sí hay preguntas sobre los antidepresivos, o la gomelatina, por lo que veo. Como les decíamos, nosotros, la verdad, como hacemos sueño, si tenemos el insomnio sin comorbilidades, generalmente no lo usamos. Después, cuando vienen pacientes que están en tratamiento y un psiquiatra les indicó un antidepresivo, un neuroléptico, lo que fuera, obviamente que no lo tocamos, o a lo sumo hacemos una comunicación con el colega, ¿no? con ustedes, para ver qué está pasando. Pero sí también es importante eso lo de las piernas, porque lo vemos mucho, muchos movimientos periódicos de piernas con los antidepresivos, lo vemos en las polisomnografías y lo vemos en los consultorios. Y a veces uno dice, uy, no mejora, y le subís la dosis o le agregás un fármaco más y lo que está ahí abajo, aparte de su insomnio, son los movimientos periódicos de miembros inferiores. Y esto, o sea, el paciente por ahí con un neuroléptico aumentó de peso y ahora también tiene apneas del sueño, como que siempre es un paciente que se va actualizando, hay que estar reevaluándolo. Una pregunta, Cecilia, que aparece acá y que la verdad que es una pregunta que mucha gente hace. ¿En qué dosis utilizas la melatonina? Esa es una pregunta que, pues si uno lee las guías te hablan de dosis de 6 miligramos, de 3, o sea, dosis bajas, pero después en los usos, o sea, hay gente que ha tenido pacientes con 40 miligramos, o sea, uno si le pregunta al doctor Cardinali tiene una seguridad amplia en cuanto a dosis. En particular, quizás en el adulto mayor es donde uno puede ver que la melatonina haga un poco más de efecto. Es difícil en el insomnio psicofísico que está con ese estado de hiperalerta que la melatonina haga un cambio, genere un cambio importante. Después, tampoco, como dijo Sofía, a veces no es insomnio, a veces es una alteración del ritmo circadiano, y obvio, el paciente viene y te dice no me puedo dormir, pero se está levantando a las 2 de la tarde, obvio que, no, que aunque quiera no se va a dormir a las 11 de la noche. Entonces, quizás en ese paciente, pero que sí no es definición de insomnio, ahí sí es más útil junto con toda la cronoterapia, la luz, etc. Pero no, yo no tengo súper efectos con la gente, con el insomnio, con melatonina. Pero bueno, sí, algunos han respondido, sobre todo que suspenderlo por dolor de cabeza, o reportan esto de la actividad onírica. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, ahí veo que Puede. dice cómo se aplica el tema del cognitivo-conductual y la higiene del sueño en los pacientes que tienen mucha particularidad, ¿no? Como el paciente con depresión, que no quiere salir de la cama, o que es bastante complejo. El combo de medidas es eso, es un combo, pero a veces uno después lo va adaptando, ver qué le sirve al paciente y qué no. Por ahí no pretender que el paciente haga todo en una semana y darle como pequeñas metas, decirle, bueno, esta semana dedícate a no mirar el reloj. Y por ahí para eso, para el paciente es una lucha, es como subir una montaña, pero ya es un avance si él logra hacer eso. O salí de la cama, si te está quedando hasta el mediodía, no le digamos que se levante a las 8, digámosle que se levante a las 11 y después a las 10, o sea, ir como negociando pequeños objetivos con los pacientes, que eso los va a frustrar mucho menos. Si uno les tira todo el combo de golpe, entran en crisis, porque ninguno puede hacer todo eso sin trabajarlo mucho. Es un tratamiento que lleva mucho esfuerzo por parte del paciente. Entonces, por ahí salí de la cama y sentate en el sillón de al lado. No te pido ni que te bañes, no te pido que hagas el desayuno, que vayas a trabajar. Poné un sillón al lado y salí del sillón. O sea, salí de la cama y sentate en el sillón. Como pequeños... A la vez también Ceci, perdón que te interrumpa, pero también muchos pacientes ya llegan y dicen, no duermo, dicen, y ya hice todo lo que dicen que hay que hacer. Tipo, ya dejé el café, Bueno, por ahí encontrar cuál es la situación que, por ahí esto que dice Ceci, trató de hacer todo a la vez, y obviamente todo a la vez
no lo va a poder implementar o no lo va a poder sostener. Muchas veces dicen, no, estuve como 5 días haciendo, tampoco, o sea, hablar como esto de pasos, de rutinas, de pequeños objetivos, y también obviamente está disponible la herramienta de los profesionales que se dedican directamente a tratamiento cognitivo-conductual o alguna de las otras técnicas, mindfulness o biofeedback, no sé, lo que veamos con ese paciente que nos parece que puede sumar, y ir haciendo como un abordaje integral e interdisciplinario, parece lo más importante. Perfecto. No sé. Son pacientes complejos, o sea, lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo, y una tarde que vienen todos con insomnio, terminas un poco Ahora, agotado. Las agendas esas son complejas cuando caen todos juntos, pero bueno. le quería hacer una pregunta, que es la siguiente. Si ustedes estudiaron o notaron, porque hay algunos trabajos en la diferenciación de hacer la polisomnografía con oximetría en el domicilio del paciente versus hacerlo en la clínica, cosa que se utiliza también en chicos, ¿no es cierto? Tomar el ambiente real de sueño del paciente y las diferencias con respecto a hacerlo en la clínica, con el estrés que implica. Incluso muchos pacientes dicen, pero yo si me voy a ir ahí no me voy a poder dormir. Es decir, ¿cómo manejan ustedes y cuál es la experiencia de ustedes en esto? En realidad hay muchos pacientes que dicen eso, y se entiende, digamos, y sorpresivamente hay 3 grupos de insomnes. Uno que viene y duerme peor, otro que viene y duerme igual, y otro que viene acá y duerme mejor. O sea, y no es raro que veamos gente que viene y duerme muy bien en la polisomnografía, porque uno le saca toda la parte, o sea, lo sacás de su ambiente, de su rutina, de todos los factores perpetuantes que hace, viene acá y hace lo que le dicen, ahora te pongo sensores, ahora vas, te dormís, no tienen ni la tele, ni el teléfono, ni la tele, y duermen mejor acá. En domicilio hay 2 cosas. Uno es los estudios abreviados, que son la poligrafía, que ninguno de los pacientes que nosotros compartimos por ahí es la elección, porque ver solo lo respiratorio es eso, es ver lo respiratorio. Estoy evaluando solamente apneas del sueño si tengo alto pretest, porque tampoco por ahí voy a subestimar un cuadro de apnea si es moderado o si es con predominio en REM, con la poligrafía que solo tiene la parte respiratoria. Y después, la polisomnografía con oximetría en domicilio sí es una opción, o sea, quita todo eso, pero bueno, suma otras cosas que es un estudio que no está controlado a nivel señales, que también le puede generar este tipo de pacientes. A veces se ponen nerviosos simplemente porque al otro día tienen que ir al consultorio a la mañana y ya esa noche no durmieron. Entonces, irse solos con la responsabilidad de hacerse un estudio con el aparatito, tampoco es que sí o sí el paciente está tranquilo y contenido. Entonces, creo que en los 2 escenarios hay de todo. Uno lo que le tiene que decir al paciente es que no quiero que vengas y duermas las 6, 7 horas u 8 horas que duran acá los estudios. Vení y que sea lo que sea, si no dormís no pasa nada, y si dormís 3 horas a mí ya me sirvió, porque en realidad yo la polisomnografía no la hago para diagnosticar un insomnio, porque eso es escucharlo. Lo que hago la polisomnografía para ver que no tenga un trastorno motor o respiratorio asociado, o para detectar el insomnio paradójico. Entró el sol y me está... o para detectar que no tenga este efecto del insomnio paradojal, ¿no? Pero en realidad puede pasar de todo en casa, en todos lados. O sea, volvemos nuevamente al correcto diagnóstico clínico del paciente y a la importancia de la anamnesis para determinar qué tipo de tratamiento vamos a implementar con el paciente. Si en este caso... Claro, tanto el estudio como el tratamiento es al domicilio, ver qué puedo hacer con mi paciente, claro. Claro. Y hay una pregunta sobre los cannabinoides que se pasó respecto del uso y su recomendación y su opinión al respecto, que no sé quién la hizo, me pareció interesante. Sí, por ahora no está en ninguna de las guías, y lo que nos pasa en el consultorio es que no sé qué toma el paciente, porque no sé la dosis ni exactamente
cuál es el compuesto, y entonces no tengo, en la práctica cotidiana no ves si es positivo o negativo, o sea, pacientes que no les cambia nada, pacientes que dicen que están un poco más tranquilos, pero tampoco es que impacta demasiado en su sueño, pero el principal meollo es que están tomando, digamos. O sea, La Claro, pregunta no. quizá era por el hay un preparado comercial hoy, cannabidiol, que cannabidiol solo, que lo conozco. Exacto, los de laboratorio, a eso me Ustedes refiero. están aplicando a eso, ¿no? Cannabidiol. De esos no tenemos evidencia todavía eh, que nos avale a recomendarlo. Y después lo que decía la doctora es que el resto, porque muchos pacientes llegan a la consulta diciendo yo me compré CBD, y el CBD es desde un aceite, desde uno que tiene THC, Claro. entonces... 20 pero bueno, respecto al cannabidiol, todavía no tenemos la evidencia suficiente para probarlo, o sea, para usarlo. Gracias. Quería hacer alguna pregunta respecto de la luminoterapia, ¿no? Y el uso de los anteojos o de las lámparas con muchos lúmenes, ¿no? 5.000, 10.000 lúmenes como agregado de add-on al tratamiento de los trastornos del estado de ánimo no estacionales, ¿no? Depresión o trastorno bipolar en fases depresivas más que nada, pero no estacionales, si tienen alguna experiencia o les han llegado, porque hay estudios sobre esto como add-on, como agregado, si tienen alguna experiencia. No, yo hice una búsqueda un poquito como para cuando ponía los últimos puntos. Bueno, sí vi que hay algo de evidencia ahora, pero en realidad, o sea, nosotros no lo usamos clínicamente, obviamente. Sí lo tratamos de hacer como mucho hincapié en que esas son unas medidas para reforzar los comportamientos. O sea, uno podría tener los mismos beneficios manteniendo los horarios, cuidándose de la exposición a la luz y levantándose y exponiéndose a la luz durante el día. Después, evidentemente, si hay pacientes que no pueden acatar ese tipo de indicaciones o de normas o demás, seguro se vean, digamos, beneficiados. Y si no, también, bueno, dentro del espectro patológico, seguramente ustedes encuentren pacientes que se beneficien de ese tratamiento. Me imagino que ahora está abierto el debate y hay muchas herramientas, con lo cual debe ser a corto plazo una herramienta más utilizada, supongo. Levantar la persiana temprano para que entre el sol tempranito y sale más barato. No, sí, es que aparte Además, más ahora con la pandemia sobre todo, antes pasaba más en la tercera edad o en la gente que no trabajaba, por ahí estaba un día entero adentro de la casa, a veces ni siquiera levantando mucho la persiana y solos. Y ahora con la pandemia también, y mucha gente joven, ¿no? Y también mucho adolescente que está con la compu en la habitación encerrado y no se expone ni a actividad física ni a la luz. Y con respecto, otra pregunta respecto de la luz y la lectura nocturna en los libros y no en las pantallas, ¿qué tipo de luz sería la recomendada para iluminar el libro de la lectura en papel, digamos? ¿Serían más bien las luces cálidas? Porque si ponemos una luz muy blanca y estimulante también estaríamos estimulando. Claro, o sea, si es LED tenemos el mismo problema. Obviamente agregamos con el uso de dispositivos la distancia, o sea, no es lo mismo obviamente estar expuesto directamente a corta distancia que a una luz ambiental. Si uno pudiera elegir, sí, una luz más cálida, quizás las más anaranjadas, así que serían las que estarían más cercanas al otro espectro. De todos modos, la luz tiene todos los espectros de luz. Por eso es que hay que también consultar con el paciente eso, darle la información y explicarle en realidad que, bueno, que si bien la lectura es algo que puede utilizarlo o que él ya puede tener incluido como un condicionamiento, que también pasa con la televisión. A veces algunos dicen, yo miro la televisión para dormirme, si no la tengo no me duermo. Bueno, hay que trabajar sobre esos hábitos y explicar el concepto de condicionamiento, como decíamos hoy, y cuánto puede modificarse respecto a lo que ese paciente considere posible y sostenible en el tiempo, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente la lectura sería ideal con la menor luz posible. Sí, también el contenido de la lectura, porque no es para aprovechar el tiempo ya que no duermo y adelanto trabajo, o una novela atrapante. O sea, la idea de la lectura en ese momento no es un fin, sino es una herramienta. Entonces la elección de la lectura que se llevan es la que no les interese. O sea,
Algo que te Claro. sirva para concentrarte en algo neutral, monótono y aburrido y no rumiar sobre trabajo, Por eso, vida, problemas, en la lista de general, súper. claro, en general por ahí lo ideal en ese momento es si es una persona que es lectora y que lee mucho y que ya está por ahí decirle, bueno, no, la lectura déjala para otro momento, y en ese momento incluir música o alguna otra estrategia de relajación o respiración o ruido blanco, no sé, algo que lo saque como de esa también Claro. actitud tan activa, justamente. Claro, Bueno. la importancia del sueño, de la higiene del sueño entendida en la medida de la personalización de la misma, ¿no? En esos casos sí se logra una efectividad alta en relación a la comparativa con la farmacología, pero siempre que sea personalizada y sostenible en el tiempo según las características del paciente que tenemos enfrente. Bueno, gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por Las la preguntas, invitación. vamos a tener que cerrar, nos quedaríamos más tiempo, como siempre, pero se hicieron las 12 y hay un curso ahora a las 12 para otra gente. Graciela, gracias por la convocatoria de Sofía y Cecilia, la verdad que excelente, súper No, interesante. muchísimas gracias, clínico. chicas. Re Realmente súper claro, Ujú. así que gracias. Bueno, Bueno, gracias a ustedes. les Gracias por la agradecemos. invitación. Bueno, Muchas A gracias. ustedes. gracias a todos por la presencia. Hasta luego. Hasta luego.